Comenzamos el desarrollo de la unidad dedicada al periodo de entreguerras y a los gobiernos totalitarios. En primer lugar, vamos a tratar la crisis económica que se va a dar en aquellos momentos. Bien, la situación económica en la posguerra, es decir, después de terminar la Primera Guerra Mundial, va a estar marcado porque prácticamente todos los países que intervinieran en la Primera Guerra Mundial, salvo Estados Unidos, van a tener una situación económica bastante mala. En Europa la inflación va a ser altísima, es decir, los precios subirán muchísimo y el valor del dinero bajará de manera muy grave. Alemania en concreto sufrirá una hiperinflación, por lo que el dinero prácticamente no tendrá valor, la moneda dejará de tener valor y para comprar cualquier cosa se necesitarán enormes cantidades de dinero. Por otro lado, los países ganadores de la guerra van a deberle gran cantidad de dinero a Estados Unidos y Estados Unidos va a actuar de la siguiente forma. Va a aplicar lo que se denomina el Plan Dawes, por el que Estados Unidos va a prestar dinero, por un lado presionará para que las reparaciones que tenga que pagar Alemania se rebajen, y por un lado va a prestarle dinero a Alemania para que Alemania con ese préstamo pueda pagar las reparaciones a los aliados, y a su vez los aliados con esas reparaciones van a poder pagarle la deuda a Estados Unidos. O sea que el dinero prácticamente da un círculo, da un giro y vuelve en gran medida a Estados Unidos. Eso mejorará los intercambios y mejorará la economía de Europa. Bien, en Estados Unidos el grave problema va a ser que nos vamos a encontrar con un incremento muy elevado de la producción. La producción crece a partir de 1917 y cuando termina la guerra esa tendencia continúa, pero continúa a un ritmo mayor que la demanda de los productos. Por lo tanto, el mercado va a inundarse de bienes industriales y de consumo, coches, electrodomésticos, maquinaria para el campo, y entonces eso hará que la gente, los precios tengan que bajar. O sea, la gente no puede comprarlo, y para corregir esto los bancos van a ofrecer unos créditos baratos, es decir, van a facilitar que esa mercancía que va a inundar el mercado y que la gente en principio no va a poder comprar, va a facilitar su compra mediante el pago a plazo, los créditos, etc. En el campo, las materias primas también van a bajar su precio por ese aumento de la producción, e incluso se aumentarán la acumulación de estos productos, los denominados stocks, y se va a subvencionar incluso la destrucción de las cosechas para hacer que el precio vuelva a elevarse. Unido a esto, en los años 20 vamos a tener en general una opinión muy optimista y Estados Unidos va a sentirse en una dinámica creciente de la economía, y una importante parte de la población va a especular o a invertir en bolsa. De hecho, incluso va a pedir préstamos para comprar acciones de las empresas que, como siguen un ritmo creciente, a medida que pasa el tiempo van valiendo más. Entonces piden un crédito y lo invierten en bolsa, y al poco tiempo parte de los beneficios que consiguen en la bolsa lo utilizan para pagar ese crédito y seguir aumentando sus beneficios en la bolsa. Eso sigue así hasta que el 24 de octubre, jueves negro, empiezan a venderse masivamente las acciones y se crea una situación de pánico y empiezan a venderse acciones. Eso hace que las acciones empiezan a bajar su precio, y para intentar perder el mínimo dinero posible, todo el mundo quiere vender las acciones, lo que hace que sigan bajando y al final se produce una catástrofe financiera. En ese día se llega a perder la misma cantidad de dinero que Estados Unidos invirtió en la Primera Guerra Mundial, en un solo día. Se produce situaciones tan dramáticas como que 1 millón de familias se arruinen, y esta caída en la bolsa en principio no va a tener ninguna respuesta del gobierno y va a generar durante los años 30 lo que se denomina la Gran Depresión. Vamos a ver las consecuencias de esta situación. Vamos a tener una situación de grave pesimismo económico. El gasto se va a parar, es decir, la gente va a dejar de consumir, se va a contraer el consumo, y eso hará que también los bancos van a dejar de prestar dinero. Por un lado, la gente va a dejar de consumir y los bancos van a dejar de prestar dinero, lo que va a llevar a que al dejar de consumirse, las empresas no venden sus productos y tienen que despedir a los trabajadores. Por lo tanto, aumentará el desempleo.
mayor desempleo, sigue disminuyendo la demanda, menos gente puede comprar cosas y eso hace que los precios tengan que descender, lo que provocará nuevos cierres y un nuevo aumento de desempleo. Se va a generar entonces una deflación, es decir, los precios van a bajar mucho y el gobierno prácticamente no va a intervenir. El presidente Hoover pensaba que era una situación transitoria, que se solucionaría, que el mercado solo solucionaría, y eso no ocurrió. De hecho, va a aumentarse el proteccionismo. En lugar de aumentar el gasto público para solucionar el tema, lo que va es a protegerse las mercancías de cada país, en este caso de Estados Unidos, aumentando los aranceles de productos exteriores. Eso va a hacer que la crisis se exporte, en este caso, a Europa, ya que al encarecerse los productos que vienen de Europa no se venderán y hará que en Europa entre esa crisis y a su vez desde Europa tampoco se va a comprar productos en Estados Unidos, lo que de nuevo empeorará la situación de Estados Unidos. Mientras tanto, ante esta situación, la URSS, que está aislada por su sistema comunista, no va a verse afectada y va a suponer un modelo social y económico alternativo, distinto al capitalismo. Y muchos trabajadores, muchos pensadores que están en una situación tan grave de crisis van a mirar a la URSS como una alternativa. Eso va a ser una amenaza importante, o va a verse como una amenaza importante para los dirigentes tanto de Estados Unidos como para los dirigentes de Europa. Y vamos a ver qué respuestas van a darse ante la crisis. Ante el fracaso, como comentamos, del capitalismo, vamos a tener dos opciones. Por un lado, o bien abandonar el sistema liberal y adoptar otras opciones, como ya hemos comentado, el comunismo o el anticomunismo, principalmente hablamos del fascismo o el nazismo, y por otro lado vamos a reformar el sistema liberal. Esas reformas van a basarse en los siguientes elementos: en aumentar la demanda interior, es decir, que el mismo Estado demande productos y eso haga que funcione la economía; planificar la producción para que no haya esa sobreproducción, esa gran cantidad de elementos producidos por encima de la demanda; y también una seguridad social que alivie los efectos del desempleo. Estas políticas van a implicar, por un lado, que va a aumentar mucho el gasto público y también una intervención del Estado, algo que desde el punto de vista liberal era algo inédito, era algo que no se entendía o no se contemplaba. Y en el caso más claro de aplicación de esta reforma va a ser el New Deal americano en 1933, llega al poder Franklin Delano Roosevelt y se pone en marcha este plan. El Estado va a intervenir en la economía de una manera activa y, en primer lugar, lo que va a hacer es fortalecer la demanda de productos como motor, ya hemos dicho, como motor de crecimiento económico. Se va a controlar la producción y se va a combatir el desempleo y sus consecuencias sociales. Es importante la puesta en marcha de un importante número de obras públicas, grandes elementos, por ejemplo, el Golden Gate de San Francisco, grandes obras públicas, van a ponerse en marcha para así emplear a trabajadores que dejen de estar desempleados. Esto va a suponer el aumento del déficit presupuestario del Estado, es decir, el Estado va a gastar más dinero y tanto empresarios como parte de la prensa van a ser contrarios al plan, porque lo van a ver demasiada intervención, demasiado dirigismo del Estado sobre la economía del país, pero por otro lado va a estar muy apoyado por el pueblo, va a tener un gran apoyo popular estos cambios en la economía. ¿Qué logros va a conseguir el plan? Bueno, pues tampoco van a ser muy grandes, hasta los años 40 no va a recuperarse la economía americana. Y la intervención del Estado en la economía, eso sí, va a suponer un hito, o Estados Unidos se va a comportar como un pionero en esa intervención. Y eso es algo que luego, a partir de 1945, se va a extender a Europa. Consecuencias sociales de esta crisis, pues Estados Unidos y Europa, los recursos económicos, como ya hemos comentado, van a disminuir y el paro aumentará de forma muy importante. Y ese crecimiento económico principalmente que tenía Estados Unidos y también parte de esa incipiente, esa pequeña recuperación europea, va a cortarse en seco y aparecerá imágenes como cola en los comedores de beneficencia o poblados de chabolas, los llamados irónicamente los Hooversville, en honor al presidente Hoover. También la sociedad va a sufrir grandes transformaciones, una sociedad que venía o que estaba acostumbrada a algunos elementos que tras la Primera Guerra Mundial van a cambiar. Por ejemplo, la sociedad era una sociedad muy jerarquizada antes de la guerra, la economía funcionaba, el poder político se basaba todo sobre una población obediente
y la mujer era una mujer sumisa y ligada a la familia. Todo eso a partir de después de la Primera Guerra Mundial y en la crisis va a cambiar, y entonces como reacción muchos grupos van a apoyar proyectos políticos que intenten volver a modelos anteriores o que intenten causar estos cambios tan rápidos. A causa de eso, esos proyectos políticos que van a recibir apoyo van a ser el fascismo y el nazismo, que ya hablaremos de ello en los siguientes apartados de esta unidad. Bien, espero que el vídeo os haya sido útil y gracias por verlo.